Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Hola, ¿qué tal? Que Dios los bendiga. La pregunta es, ¿qué son los milagros? ¿Pueden ocurrir hoy en día? Permítame en este espacio compartirle a usted, a la luz de la Biblia, acerca de los milagros. Tendría que comenzar con una definición para saber qué es un milagro. Un milagro es una actividad de Dios que sorprende y asombra a la gente y da testimonio de su poder divino. Dicho de otra forma, un milagro es el poder sobrenatural de Dios dentro del mundo natural. En la Biblia encontramos milagros, distintas épocas donde los milagros son impresionantes e impactantes. En la época de Moisés, en la época del profeta Elías, en la época del Señor Jesucristo y también en la época de los apóstoles. Primero, usted y yo recordamos cuando Dios quiso sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios llamó a Moisés para que Moisés fuera el instrumento del Señor y sacara de la cautividad a los hebreos que estaban bajo el yugo de esclavitud del faraón. Así que Moisés presenta excusas y trata de presentar argumentos para evadir esa responsabilidad. Pero Dios lo había escogido y lo había llamado para hacer esa tarea tan importante. Así que en Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 8, encontramos que Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara, tírala al suelo. Y cuando Moisés tira la vara al suelo, se convierte en culebra. Dios le dice, tómala por la cola, y cuando Moisés toma la culebra, se convierte en vara. Dios estaba dando una señal de su poder divino para que Moisés desarrollara en su interior esa convicción de que el gran yo soy estaría con él. Luego Dios le dice también, a ver, mete tu mano en tu seno, y cuando Moisés mete su mano en su seno y la saca, sale leprosa su mano. Dios le dice, vuelve a meter tu mano, y cuando mete su mano en su seno y la saca limpia, la lepra había desaparecido. Dios estaba mostrándole a Moisés su poder divino. Ahí empezamos a ver señales y milagros de parte del único Dios verdadero. Así que cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón para suplicarle que dejara ir al pueblo de Israel al desierto para que sirviera a Dios, Moisés va y cumple con las indicaciones de Dios, pero el faraón era un hombre obstinado, terco, difícil, un hombre con un corazón endurecido. Sin embargo, Dios había hecho un plan para hacer señales y milagros, para manifestar señales y milagros de su poder divino. Así que la primera señal de esas 10 plagas fue convertir el agua en sangre. Así que cuando van ante el faraón y le dicen, deja ir al pueblo de Israel, y entonces ellos muestran una señal. El río se convierte en sangre. Y el faraón, tan terco y obstinado, manda a traer a los hechiceros, y la Biblia dice que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Luego, en el capítulo 8 de Éxodo, versículos 1 al 15, viene la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Dios le dice a Moisés y a Aarón que con la vara tocaran los ríos, los estanques, para que se produjeran ranas en todo el imperio de Egipto. Así lo hicieron. Aarón y Moisés tocaron con esa vara los estanques, los ríos, los arroyos, y hubo ranas en todas partes en Egipto. Había ranas en las recámaras, en la cocina, en los baños de las casas de los egipcios, incluso hasta en el palacio del faraón. Pero el faraón dijo, vengan los hechiceros y hagan lo mismo con sus encantamientos. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Hasta aquí estamos viendo que el poder de la luz y el poder de las tinieblas estaban activos. El poder de Dios y el poder de Satanás estaban manifestándose. Pero hay una gran diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Diferentes en propósito y diferentes en contundencia. En Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19, viene la tercera plaga, la plaga de los piojos. Y entonces Dios les dice a Moisés y a Aarón
golpeen el polvo de la tierra para que se produzcan piojos en todo el imperio de Egipto. Y entonces Moisés y Aarón hicieron las indicaciones de Dios y hubo piojos en todas partes. Había piojos en la gente, en hombres, en mujeres, en niños, en ancianos y hasta en las bestias, en los animales. Así que prácticamente todo Egipto se volvió piojoso. Así que entonces el faraón llama a los hechiceros y los hechiceros no pueden y dicen, esto es una obra de Dios, no podemos. Ahí está la gran diferencia, el poder de la luz y el poder de las tinieblas. Escuche bien, son diferentes en propósito y en contundencia. ¿Por qué? Porque Satanás hace milagros para engañar, mientras que Dios hace milagros para traer libertad y salvación. La contundencia también es un factor determinante. ¿Por qué? Porque los milagros de Satanás no duran. Los milagros de Dios son para siempre. Hay una diferencia en contundencia. Es más contundente el poder de Dios que el poder de Satanás. El creador del universo es más grande que todo lo creado. Y vemos entonces los milagros en el tiempo de Moisés y Aarón. Pero si vamos más adelante en la historia, tenemos que ver en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 40, cómo el profeta Elías desafía a los 450 profetas de Baal, a los profetas de Acera y al pueblo de Israel. Porque usted sabe, usted y yo recordamos que el pueblo de Israel se había vuelto tras de idolatría. El rey Acab y su esposa Jezabel habían influenciado tanto para que el pueblo fuera desleal para con el Dios verdadero. Así que se levanta el profeta Elías y le dice a los israelitas, ¿hasta cuándo van a cavilar en sus corazones? Si Jehová es Dios, id en pos de él, y si Baal es Dios, pues entonces síganlo. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hagamos algo. Vamos al Monte Carmelo, y el Dios que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero. Vamos a hacer algo para demostrar quién es el Dios verdadero. La Biblia dice que los profetas de Baal invocaron a Baal, colocaron el buey en pedazos, presentaron el holocausto y entonces invocaban a Baal y Baal nunca respondía. Incluso llegaron a desesperarse y cortaban su piel. Oiga, y nunca respondió Baal. Elías decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Pero cuando tocó el turno al profeta Elías, destazó el buey en pedazos y mojó la leña, se dio el lujo de traer agua y mojar la leña. Y entonces Elías dijo, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que por mandato tuyo yo hice estas cosas. Respóndeme, Señor. Y la Biblia dice que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, quemó la leña, lamió el agua, y la gente dijo, verdaderamente Jehová es Dios. Otro milagro sucedido a través del fuego. Los milagros en Egipto fueron plagas que azotaron a Egipto hasta el final, la muerte de los primogénitos. Ahora, en el tiempo del profeta Elías, se demuestra quién era el Dios verdadero a través del fuego. Y si seguimos las páginas de la Biblia, vamos a llegar al Nuevo Testamento y encontramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, encontramos cuando Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, sanar a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. Y cómo no, vemos a Cristo hacer milagros y prodigios. De hecho, Mateo capítulo 9 y verso 35, la Biblia dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Qué tremendo ministerio glorioso de Cristo, y los milagros siguen sucediendo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Dios que estuvo con Moisés frente al faraón, el Dios que estuvo con Elías en el Monte Carmelo frente a los profetas de Baal, es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento, respaldando a Jesucristo, su Hijo, para manifestarse al mundo y demostrar su gloria. ¡Qué poder de Dios tan extraordinario! Jesucristo limpió leprosos. Jesucristo dio vista a los ciegos. Jesucristo desató la lengua de los tartamudos. Jesucristo hizo andar al cojo. Es más, Jesucristo resucitó a los que habían muerto, como lo hizo con Lázaro. Basta recordar la historia de Marta, María y Lázaro en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Murió Lázaro, pero Cristo vino hasta el 4º día y Marta le reclama, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida,
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted sabe la historia. Jesús pide que lo lleven al lugar donde habían sepultado a Lázaro, hacen rodar la piedra de la entrada y Jesucristo da una orden divina. Lázaro, ven fuera. El que estaba muerto resucitó y lo entregó vivo a sus hermanas ante el asombro de toda la multitud. Porque esos son los milagros. Así son los milagros. Los milagros de Dios son actividades de Dios que levantan el asombro, que sorprenden a la gente y que dan muestra de su poder divino. Ahora, después de Jesucristo, hay algo interesante. Antes de que Cristo ascendiera a la diestra del Padre, después de que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, Jesucristo les da a los discípulos una indicación muy interesante. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto está en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 17. Así que Cristo, antes de regresar a la diestra del Padre, les dice a los discípulos que estas señales van a continuar, que los milagros van a seguir sucediendo en su nombre. Y cuando vemos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles ejercer su ministerio, dice Hechos capítulo 5, versículos del 12 al 16, y por la mano de los apóstoles se hacían grandes señales y prodigios, de tal manera que el pueblo los admiraba grandemente. Y la Biblia dice también que de las ciudades vecinas traían enfermos, muchos enfermos, hasta atormentados de espíritus, para que al menos la sombra de Pedro cayese sobre ellos y fueran sanados. Y la Biblia dice, y todos fueron sanados. Esto nos alienta a nosotros para darnos cuenta que el mismo Dios está con nosotros. El Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Elías, que respaldó el ministerio de Cristo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto nos alienta. Los discípulos en el nombre de Cristo oraron para echar fuera demonios. En el nombre de Cristo ministraron sanidad divina. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, hicieron maravillas y prodigios, y hoy sucede lo mismo. En San Juan capítulo 15, versículo 7, Jesucristo dice, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Qué preciosa palabra! Jesucristo dijo también, y todo lo que pidieres al Padre creyendo en mi nombre, lo vas a recibir. Todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo creyendo, lo vamos a recibir. ¿Sabe qué? Dios es soberano. Dios es eterno. Dios tiene vida en sí mismo. Dios es el creador de todo. Dios, cuando determina hacer algo, lo hace y no hay quien resista su mano. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice, porque yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo tengo el poder de dar vida y el poder de dar muerte, y nadie resiste mi mano. Así que yo le invito para que se aliente, para que cobre fe, para que tenga ánimo y confíe en los milagros que son actividades de Dios que nos sorprenden, que nos asombran, pero que dan testimonio de su poder divino. No estamos solos en esta vida, no estamos desamparados, no vamos caminando por el mundo a la deriva. Tenemos puesta nuestra confianza y nuestra fe en el único Dios verdadero. Y Dios puede hacer milagros, milagros de sanidad, milagros creativos, milagros de provisión, milagros en la misma naturaleza, milagros que sorprendan y que levanten el asombro de toda la gente en cualquier parte del mundo, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que usted en este tiempo ponga su confianza en Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensador de los que le buscan. Esto está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Usted y yo podemos acercarnos bajo la sombra del Omnipotente. Podemos humillarnos con un corazón quebrantado y decirle, Dios, te necesito. Dios, ayúdame. Dios, extiende tu mano y resuelve mi necesidad. Para Dios nada es imposible. Así que esto es un panorama muy general, pero tratando de ser sintetizado para que entendamos que los milagros son para este tiempo también.
Hubo milagros en el tiempo de Moisés y de Aarón en Egipto. ¿Hubo milagros en el tiempo del profeta Elías? Por supuesto que sí. ¿Hubo milagros en el ministerio terrenal de Cristo? Hubo milagros en el tiempo de los apóstoles. Y estas señales seguirán a los que creen. Fueron las palabras de Cristo antes de subir a la diestra del Padre. Así que hoy en día hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Dios puede quitarte cualquier enfermedad. Dios puede cambiar tu estado de ánimo. Dios puede borrar para siempre la soledad o la tristeza que te consume. Dios puede quitar para siempre cualquier enfermedad degenerativa. Dios puede hacer milagros y prodigios para bendecir tu vida. Así que ten confianza en Dios, pídele a Dios a través del nombre de Jesucristo y recibe la bendición del cielo, la bendición del Padre Celestial. Soy el pastor Abel Flores y te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube y que me regales un like en mi página. Vamos a continuar semana a semana, si Dios así lo permite, llevando palabra de Dios para tu vida y juntos vamos a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Un placer saludarte, que Dios te bendiga. Esto fue su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Una palabra del Creador para su creación, un consejo oportuno para no cometer errores, una luz que alumbre su corazón y su camino, con la participación del pastor Abel Flores Acevedo.